Buenas noches a todos. Mi nombre es Álvaro Williams, soy parte del staff de Viña y la verdad que tuanes que pueda compartir con ustedes hoy. De hecho, no es continuación, es una nueva serie de este mes, que empezamos este mes, que se llama El Poder de las Llaves. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos dejas una semana más de venir a tu presencia y venir a este lugar en comunidad, Señor, y poder aprender como comunidad, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que yo creo que todos aquí venimos, algunos, muchos, con problemas, preocupaciones de mañana, de la otra semana, Señor, o de un problema ahora en la casa, Señor. Yo te pido que nos ayudes a dejar esas cosas a un lado, Señor, y nos ayudes a concentrarnos en lo que quieres enseñarnos, que podamos ser como una esponja, Señor, receptivos a lo que quieres enseñarnos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe hoy, Padre. Yo simplemente soy un portavoz de lo que quieres enseñarnos. Te damos gracias, Señor, y te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les dije, estamos en una nueva serie que tiene un poco relación con la serie del mes pasado que vimos, que se llamaba Las Llaves del Reino, se llamaba la serie pasada. Esta se llama El Poder de las Llaves. Básicamente vamos a ir viendo llaves que, si las sabemos utilizar, van a traer poder, van a poder traer algo liberador en nuestra vida. Richard Deham escribió un libro que se llamaba El hombre enviado por Dios. Y en ese libro me llamó mucho la atención, específicamente por lo que yo hago y por una gente con la que me relaciono. Empezó a hablar acerca de las críticas que se les hace comúnmente a los pastores. Y entonces me llamó mucho la atención la primera, porque decía, si el pastor es muy joven, la gente normalmente entonces va a decir que le falta experiencia. Pero si el pastor tiene muchas canas o no tiene pelo, posiblemente la comunidad va a decir, está muy viejo para la gente de nosotros, que estamos muy jóvenes. Si este pastor tiene 5 o 6 hijos, la mayoría de gente va a decir, este señor es un irresponsable. Posiblemente, quién sabe, no tiene cable en la casa, ¿verdad? O posiblemente, si no tiene ningún hijo, la gente diría, esta persona es un mal ejemplo. ¿Cómo no va a dar ejemplo de cómo criar hijos? ¿Cómo no va a tener hijos? Si este pastor enseña con muchas ilustraciones, la gente empezaría a decir, no le da tanta importancia a la Biblia. Pero si entonces no usa ilustraciones, dirían que es demasiado aburrido y poco relevante. Puede ser que tal vez este pastor utilice un carro que sea un gajo, ¿verdad? Viejísimo, que todo parece que se va a desarmar cuando sale a la iglesia. La congregación diría, la comunidad diría, es una deshonra, ¿cómo va a andar ese carro? Y si anda un carro nuevo o de último modelo, dirían, no, este pastor está poniendo sus afectos en las cosas de la tierra, no de los cielos, ¿verdad? No del cielo. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que puse ese ejemplo, porque yo creo que todos, indiferentemente en la profesión que tengamos, recibimos críticas. Las críticas abundan. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no importa donde usted esté, cómo vista o qué carro ande, es indiferente, siempre vamos a recibir críticas. Es una epidemia que tenemos alrededor de nosotros. No importa si la casa de nosotros es bonita o si es fea. No importa si la esposa de nosotros habla mucho o habla poco. No importa si tenemos muchos hijos o pocos hijos, si tenemos mucha plata o poca plata. Indiferentemente, por alguno u otro lado, vamos a recibir críticas. Leí una historia que me llamó muchísimo la atención, me hizo gracia. Y resulta que este era un muchacho que simplemente más estaba pensando ya en casarse. Entonces él dijo, y aquí la cosa es buscar prospectos, a ver, lo llevo a mi casa, a ver cómo se lleva con mi familia.
Y dice que cada vez que llevaba una muchacha a su casa, su mamá sin misericordia la despedazaba en críticas. Y entonces pasó tantas veces que llegó al punto donde él dijo, no puede ser, yo creo que yo no me voy a casar. Hasta que le contó a un amigo y al final le dijo, no, lo que tenés que hacer, ma, es conseguirte una muchacha igual a tu mamá. Que piense igual, que le gusten las mismas cosas y que haga lo mismo. Y a ver que la vara va a funcionar. Entonces resulta que este muchacho se esmeró bastante, buscó por todo lado y al fin encontró una mujer igualita a su mamá. Era diferente físicamente, pero básicamente el resto era lo mismo, ¿verdad? Caminaba igual, hablaba igual, le gustaban las mismas cosas, pensaba en lo mismo, los mismos gustos de deportes, de novelas. Al final la llevó a la casa y dijo, mi mamá la va a amar. Qué bien, ahora sí pegué. Entonces ya la llevó a la casa y resulta que después se topa el amigo a los días después y le dice, ¿cómo te fue? Te fue bien, ¿verdad? De fijo. Y llega este y le dice, mi mamá la amó, perfecto, pero mi papá no la soporta. ¿Verdad? Si no es por un lado, es por el otro. O sea, estamos demasiado bien por acá, pero si descuidamos otro, nos vamos para acá para tratar de caerle bien y recibimos críticas de otro lado. Pero la realidad, y lo que quiero que vayamos a ver poquito a poco, es que todos los que estamos aquí tenemos un espíritu crítico. Juzgamos, criticamos demasiado fácil, ¿verdad? Y a veces llegamos hasta a bromear con la crítica o el chisme o el juzgar. Pero en cualquier lugar donde nosotros vayamos, ya sea en el trabajo, en el gimnasio, en Viña, en cualquier lugar donde vamos, somos objeto de crítica de alguien. Y vamos a ver un pasaje de Jesús, vamos a estar en Mateo capítulo 7, si trajeron Biblia. Y Jesús nos viene a enseñar un poco acerca de este tema. Y es un tema muy relevante, importante y poderoso para nuestra vida, especialmente porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que la crítica es poderosa. Si no la usamos de una manera correcta, puede acabar con vidas o con gente que verdaderamente apreciamos. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 1. Vamos a estar del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice Jesús, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Qué querrá decir Jesús? Normalmente este es un pasaje que mucha gente lo malinterpreta, porque siempre, ¿verdad? Cuando nos dicen no juzgue, y a veces leemos este pasaje y dice no juzgue para que nadie los juzgue a ustedes, entonces todo el mundo sale aquí y ve a gente hacer lo que le dé la gana y simplemente no digan nada porque no se puede juzgar. Jesús dijo que no juzgáramos, ¿verdad? Pensamos demasiado fuerte de que Jesús está diciendo que tenemos que aceptarlo todo, que tenemos que tirarnos para atrás, no importa el juicio que tengamos, que simplemente si queremos seguir a Jesús y parecernos a Él, no tenemos que hablar nada, ni juzgar nada, ni pensar mal, ni nada de nadie. ¿Qué será lo que Jesús quería decir, ¿verdad? Jesús, mucha gente interpreta que deberíamos ser como ciegos. No podemos para nada juzgar a nadie. Pero yo no creo que sea lo que está diciendo Jesús acá. Específicamente porque si nos ponemos a ver un poquito más adelante en el versículo 6, no está ahí, lo voy a leer. Jesús viene hablando y dice, habla de los, en versículo 15 habla de los falsos maestros y los falsos profetas. Y básicamente dice que vendrán y serán como ovejas, no, como lobos vestidos de ovejas. Y yo creo que para yo darme cuenta de que es un falso maestro, un falso profeta, y que es un lobo vestido de oveja, tengo que hacer un tipo de juicio. Entonces Jesús no está diciendo que no debemos de tener juicio crítico para nada. No creo que sea lo que está diciendo. De hecho, en el versículo 6, ahí mismo, dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ahí estaba hablando de algo cultural que sucedía, ¿verdad?
Estaban los judíos, estaban los gentiles. Para los judíos era como relacionarse, ¿verdad?, con gente impura. Entonces, cierta manera, los judíos o la gente que estaba ahí alrededor con Jesús tenían que emitir un juicio en cierta manera crítico para darse cuenta quién eran los que no eran judíos. Entonces, vemos que Jesús no está diciendo básicamente que no debemos de juzgar a nadie del todo, ¿verdad?, sino que debemos emitir un cierto tipo de juicio. Hay otros pasajes que nos hablan de eso, ¿verdad? De hecho, si leemos en 1 Juan 4:1, ahí también está, no va a estar en la pantalla, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Juan 7:24 dice: no juzguen por las apariencias. Y este es Jesús mismo hablando, sino dice: juzguen con justicia. Entonces, Jesús no está diciendo que no juzguemos del todo. Jesús más bien hay un tipo de juicio que Él está condenando. Y es del que vamos a ir a empezar a hablar. Jesús, en los versículos que acabamos de leer, básicamente está diciendo que sí hay un juicio que es crítico para nosotros, un juicio que debemos ejercitar nosotros, que puede ser muy sano. Hay un juicio que puede condenar a otros y destruir a personas, pero hay un juicio que puede construir. Y eso es, creo, la diferencia que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Hay un juicio que podemos emitir con discernimiento que es constructivo, pero otro que es súper crítico, que más bien destruye a las personas que tenemos alrededor. O crea falsas apariencias a personas por lo que estamos hablando, criticando de otras. Muchos conocemos el chisme, ¿verdad? De hecho, hay otro caso, ¿verdad? En Romanos capítulo 14. Básicamente, aquí en el contexto, había ciertas personas que estaban peleando porque unos comían una cosa, unos comían carne, otros no comían tal tipo de cosa. Entonces, básicamente, no voy a leer el texto, pero básicamente el que escribió Romanos, Pablo, ¿verdad?, le está diciendo al pueblo de Roma: no es eso lo más importante. No se trata de si yo como esto o como lo otro, de si me tomé una cerveza el fin de semana o no me la tomé, de que si veo por allá a Álvaro Williams y está por allá merengueando y después de la mejenga se fue a comer una cerita, se tomó una cerveza, entonces me lo critico. No es eso lo importante. Hay algo más importante, que es lo que Jesús quiere sacar de nosotros, que es donde Él se quiere enfocar. Y yo no sé ustedes, pero creo que todos estamos rodeados de gente así, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos demasiado, y especialmente si sabe que venimos a Viña, porque tienen los ojos puestos sobre nosotros a ver dónde caemos, qué es lo que hacemos, qué decimos. Y Dios libre, digamos una palabra mala, porque entonces ya ahí dejamos en mal todo lo que habíamos dicho antes. Y Jesús básicamente está diciéndonos: cuidémonos de ser personas así. Hay algo más importante en lo que tenemos que fijarnos nosotros. En Romanos 2:1, y vamos a ir entrando un poquito más al tema, Pablo dice, ¿verdad? Por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En el texto anterior, básicamente, Pablo estaba diciendo: no es lo importante. Si nos ponemos a pensar realmente cuál es el problema más grande, el problema no es qué hacemos, el problema más grande está dentro de nosotros. Y la mera realidad, como dice aquí en Romanos capítulo 2, es que nosotros juzgamos muchas veces y criticamos, somos demasiado prontos para juzgar y criticar, pero muchas veces, y la mayoría de veces, nosotros en alguna manera, de otro lado, en otra área de nuestra vida, somos iguales. Y eso es lo que Jesús quiere ir apuntando. Porque cuando entendemos y empezamos a reconocer cómo podemos salir de esto, es una llave que trae libertad a nuestra vida, que trae poder a nuestra vida, en la manera de relacionarnos y en la manera de cómo recibir esa gracia de Dios también. Ahora sí, vamos a ir Mateo 1, ¿verdad? Decía Jesús, dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Versículo 2 dice: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Básicamente Jesús está diciendo:
no juzguen, no sean tan duros juzgando, no sean tan duros criticando, porque con la medida que ustedes critican a otros es la misma medida que se les va a medir a ustedes. Pero Jesús estaba hablando de básicamente algo que va a suceder. Va a haber un juicio, ¿verdad? Va a venir Jesús con sus ángeles. En Mateo 25 habla de que va a separar las ovejas de las cabras. Las ovejas son aquellos que han puesto su fe en Jesús, que van a estar unidos a Él porque pusieron su fe, confiaron en su sacrificio. Y aquellos que rechazaron a Jesús los van a hacer un lado y de hecho van a ir a un lugar que van a estar lejos de la presencia de Dios. Y después de ese juicio vamos a ir a un juicio donde las ovejas, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y esto es lo que se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Dice, porque tal como ustedes juzguen, se les va a juzgar. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a estar delante de Él, delante de ese tribunal de Cristo. Ya no dependiendo con lo que hayamos hecho, porque la salvación no depende, es gratuita. Hablamos eso lo que cuando recibimos, celebramos la Santa Cena ahora, ¿verdad? Fue lo que Jesús efectuó por nosotros, que nos hace justos delante de Él. Confiar en ese sacrificio. Pero sí va a haber un juicio donde se va a básicamente juzgar conforme a lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Y esto es lo que Jesús está hablando, ¿verdad? En ese juicio, básicamente nos van a medir a nosotros con la medida también que usamos a los demás. Y vamos a recibir una recompensa. Y algunos que tal vez fueron demasiado fuertes no van a recibir esa recompensa tan grande como aquellos que tuvieron más gracia, como Jesús va a hablar ahorita más adelante, sabiendo quiénes son ellos. De hecho, leamos, ahí está 2 Corintios 5, del 10 al 11. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Eso no es un juicio donde nos van a condenar, sino es un juicio donde nos van a recompensar conforme a lo que hayamos hecho. Y eso es lo que Jesús está hablando en Mateo capítulo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aquí vamos a entrar a algo demasiado práctico para nosotros, porque Jesús utiliza una ilustración que es un poco sarcástica. Para mí es como un poco, si nos ponemos a pensar, realmente es un poco ridículo lo que Jesús está hablando, pero básicamente Él quiere ilustrar algo que normalmente sucede entre nosotros y que Él quiere arreglar. Y eso es el versículo 3 y 4, vamos a leerlo. Dice Jesús, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? ¿Verdad? Es como si nos ponemos realmente, probablemente este versículo lo hemos leído varias veces, lo hemos escuchado, pero nunca, yo nunca me había puesto a pensar lo que realmente Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, la ilustración es básicamente de un hombre que tiene una viga, en otras versiones dice un tronco en el ojo. Y básicamente esta persona que tiene un tronco en el ojo, ese elemento gigante, ¿verdad? No sé si ustedes se ponen a pensar bien, yo creo que alguien con un tronco en el ojo no puede ver. O sea, yo no podría ver si tengo una viga o un tronco en el ojo. Y es demasiado ridículo ponerse a pensar que esta persona que ni siquiera puede ver, le está diciendo a la otra, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo, déjame ayudarte. Me parece más bien un poco cómico la ilustración, poder ver esa imagen, ¿verdad? Pero la tragedia más grande para mí con esta ilustración es que Jesús está ilustrando una situación que es muy posible que suceda. Y lo más trágico es que no solamente es algo que es posible que suceda, sino que sucede comúnmente entre nosotros. No sé si se acuerdan ustedes de la historia del rey David. El rey David, la Biblia habla muy bien de él. De hecho dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y resulta que este hombre, en un tiempo cuando los reyes debieron haber ido a la guerra, él simplemente se quedó ahí en el palacio.
Y dice que simplemente salió a ver, ¿verdad? A la terraza y vio una mujer bañándose desnuda y que era muy atractiva, muy hermosa, y la mandó a llamar. Y resulta que entonces durante ese proceso la mandó a llamar, preguntó quién era, le dijeron a David, esta mujer es la esposa de Urías, que está en la guerra. Y sin embargo, David mismo, sabiendo que ella tenía esposo, se acostó con ella. Y a los días, Betsabé, se llamaba la mujer, le dan la noticia al rey, estoy embarazada. Entonces, en ese mismo momento, David dice, ¿qué voy a hacer? Soy el rey de Israel. Mi imagen, lo que yo, ¿verdad?, he construido, se va a caer simplemente cuando se den cuenta que yo fui el que dejé embarazada a la esposa de Urías. Entonces manda a llamar a Urías y entonces le dice, has hecho muy bien el trabajo, vete a dormir con tu esposa. Él planeando para que Urías se acostara con su esposa, y ya si salía con la panza, entonces pudiera pensar, la verdad, qué dicha, ¿verdad? Solucionó el problema, fue Urías y no yo. Resulta que el hombre era más justo que David y se queda afuera porque dice, hay una gente que está en la guerra, ¿cómo me voy yo a acostarme con mi esposa en la cama mientras otros están luchando? Entonces, David se da cuenta que no funciona el plan, lo manda a emborrachar, lo emborracha, está en un banquete con él y ahora dice, ahora sí, borracho se va para la casa y simplemente se queda él otra vez afuera y no le resulta el plan a David. Después más adelante, él dice, aquí la única manera es mandarlo al frente de la batalla, que lo maten. Y él mismo le escribe una carta al general del ejército y se la manda en la mano de Urías. Y Urías va al frente, se la da al general y lo ponen enfrente y resulta que Urías muere. Sigue su vida normal David y mientras pasa el tiempo llega un profeta. Llega un profeta a visitar a David y le cuenta una historia y le dice el profeta Natán, y le dice, habían dos hombres, uno muy rico que tenía muchísimo dinero, tenía diferentes tipos de animales, y había otro que solamente tenía una ovejita, y era tan valiosa la ovejita para él y para su familia que dormían junto con ellos, que comía a la mesa de ellos. Y resulta que una vez este hombre rico vino, tenía hambre y agarró la ovejita del hombre pobre y terminó matándola y la cocinó para la cena. Y David, furioso, se vuelve a Natán y le dice, este hombre tiene que morir. Y no solamente tiene que morir, tiene que pagar 4 veces más el mal que ha hecho. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Muy fuerte lo que le hizo Dios por medio del profeta Natán. Pero básicamente Natán estaba haciendo lo que Jesús está diciendo. Así, querés matar y juzgar pagando 4 veces más a este hombre. Mira el tronco que tenés en el ojo primero. Yo no sé ustedes, pero somos demasiado fáciles. Facilísimo para todos los que estamos aquí, facilísimo agarrar un telescopio y empezar a ver los errores de los demás. Facilísimo. Pero ¿cómo nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Cómo nos cuesta darnos cuenta nosotros y ver nuestro propio pecado? De hecho, yo creo que a veces hasta nos recreamos, ¿verdad? Alguien viene a contarnos, a criticarnos a alguien y nos emocionamos, queremos saber y participamos de eso, o por ahí escuchamos y fíjate, chismeamos, pero qué difícil es ver eso nosotros, dentro de nosotros. ¿Verdad? En las relaciones, yo no sé, a veces, tal vez los que están casados, el esposo y la esposa, ¿verdad? El esposo es facilísimo empezar cuando le dice a la esposa algo, también trata de defenderse. O al revés, ¿verdad? O a veces nos llegan a contar algo, criticar a alguien y solo escuchamos una versión. Porque es demasiado fácil recibir esa versión y entonces apoyarla, porque no entendemos la otra parte. O con los papás, facilísimo criticar a los papás, o los amigos, o los hijos. Pero no sabemos tal vez todo el contexto de lo que está sucediendo. Pero si hay algo que odiamos verdaderamente nosotros es que nos digan nuestras faltas. O verlas nosotros, nos enojamos. O alguien llega a decirnos algo
que tal vez probablemente sabemos que estamos haciendo mal y tratamos más bien de buscarle la viga que tiene el otro. Me pregunto y quiero que nos pongamos a pensar, ¿cómo sería una actitud humilde de nuestra parte? Que cuando nos vengan a contar algo nosotros, simplemente nosotros, tengamos esa actitud de reconocer nuestro error, lo que estamos haciendo, y decir, tenés razón, no me he dado cuenta, no me he visto, gracias por decírmelo. O en serio, man, no había visto que realmente te estaba dañando de esta manera o estaba haciendo esto a otra persona. Déjame reflexionar sobre eso. Nos cuesta demasiado hacer eso, ¿verdad? Pero creo que cambiaría muchísimo la circunstancia. A veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero creo que muchas veces algo que comúnmente nos sucede y no nos damos cuenta, a veces criticamos y nos cae demasiado mal algo de otra persona y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces eso que nos cae mal de la otra persona puede ser de un mejor amigo, la mejor amiga o cualquier persona en el trabajo o con los que nos relacionemos mucho. Y empezamos a criticar, es algo que comúnmente muchas veces revela algo de nosotros, que tenemos nosotros muy fuerte. Pero somos demasiado fáciles de verlo en otros, pero no nos gusta verlo en nosotros. Nos enojamos. Más bien cuando yo veo algo en otra persona, creo que cambiaría muchísimo la circunstancia y sería una bendición poderosa en nuestras relaciones cuando yo me pongo más bien a ver, tal vez veo un error en alguien y me examino yo primero. Y me pregunto si yo tengo esto. O me fijo en áreas mías específicamente donde estoy fallando y me doy cuenta que en otras áreas soy posiblemente más difícil. Yo creo que el problema más grande de esto que estamos hablando, el problema más grande es que comúnmente los que estamos aquí nos creemos demasiado buenos. Por eso nos es demasiado fácil ver, apuntar a los errores, el pecado, lo que otras personas están haciendo mal, porque nos ponemos en una posición un poquito más arriba y simplemente es demasiado fácil ver lo que los demás están haciendo, pero no nos damos cuenta lo que decía Romanos, ¿verdad? En capítulo 2, por eso me gusta ese versículo. Dice, por tanto, no tienes excusa quien quiera que seas. Cuando juzgues a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. O sea, Pablo está diciendo, ¿para qué andan tan criticones juzgando ustedes si eventualmente no se dan cuenta que son iguales? Yo pienso que revela muchas veces cuando andamos hablando fácilmente y podemos ver los errores de los demás, revela muchas veces nuestro propio orgullo, ¿verdad? Hay un versículo muy fuerte en Santiago que Dios dice, en Santiago dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto es demasiado lindo porque por eso yo lo veo que es una llave poderosa en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos nosotros delante de Dios y no empezamos a ponernos por encima del resto, sino que nos damos cuenta que en otras áreas, tal vez no las mismas que tiene esta persona, tenemos muchos errores, muchas faltas y somos egoístas, pensamos solamente en nosotros. Cuando reconocemos eso, es una llave poderosa para que la presencia de Dios fluya en nosotros, para que tengamos gracia y recibamos esa gracia y podamos dar gracia a otros así como la recibimos de Él. Yo creo que si Dios usara esa medida con la que usamos nosotros para juzgar y criticar a otros, yo creo que no estaríamos aquí ninguno. Posiblemente ya Dios hubiera acabado con nosotros. Sin embargo, Dios ha mostrado gracia abundante sobre nosotros y espera que nosotros demos esa misma gracia a otros. Yo no sé ustedes, pero a veces posiblemente venimos aquí los fines de semana, escuchamos una charla o ahorita posiblemente estamos y codeamos al de la par, ¿verdad? Esto es para usted. O posiblemente estamos en la charla y pensamos en otra persona que sí la necesita. Tal vez no nosotros. Ahora pensamos, si hubiera estado esta persona aquí, lo hubiera invitado hoy. Ha sido buenísimo.
cambio, yo creo que si tenemos esa actitud humilde de reconocer quiénes somos nosotros, vamos a disfrutar todas las charlas. Las vamos a recibir todas. Dios va a trabajar poderosamente en el corazón de nosotros. Vamos a tener un corazón abierto para recibir verdades que comúnmente a veces por ese orgullo son una barrera en la que no permite que Dios trabaje en nosotros. Y nos volvemos un poquito hipócritas, ¿verdad? Porque cuando somos demasiado orgullosos, criticones, nos ponemos por encima, simplemente es demasiado fácil decirle a alguien: "Hey, ayúdame, te voy a ayudar un toquecito, sacarte esa paja que tenés", que posiblemente ni siquiera hemos notado de la viga que tenemos. No nos interesa ver la viga muchas veces que tenemos, sino solo nos interesa ver lo que el resto tiene. Y en el versículo 5, Jesús habla algo súper importante, que básicamente es, creo que la parte más poderosa de lo que quiero que veamos hoy. Jesús dice: hipócrita, nos habla a nosotros, nos habla, ¿verdad? Me dice a mí hipócrita, porque muchas veces uso demasiado fuerte ese espíritu crítico, juzgón. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El Antiguo y el Nuevo Testamento utiliza demasiado fuerte esta ilustración, ¿verdad? Nos llama más bien a que empecemos a examinarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta quiénes somos nosotros. Por eso Jesús dice: hipócrita, saca más bien la viga, examínese usted primero. Y básicamente la ilustración es buenísima, porque Jesús está diciendo: si usted pudiera ver claramente, tuviera humildad y reconociera cada vez lo egoísta, lo que solo pensás en vos, cuántas veces solo somos demasiado prontos a criticar y nos cuesta ver demasiado el error nuestro. Si pudieran ver ustedes claramente su error, sería mucho más fácil ayudar al resto. Sería mucho más fácil poder ver con claridad de lo que Jesús está diciendo. ¿Verdad? Jesús no está apoyando una actitud en todos nosotros, bueno, que el resto haga lo que le dé la gana. La verdad a mí no me importa, yo no voy a hablar mal de nadie, no voy a criticar a nadie, no voy a juzgar a nadie. Jesús no se está enfocando solamente, no se está enfocando en eso. Jesús básicamente está enfocando en algo más profundo. Jesús está enfocando en algo de nuestro corazón. No está hablando especialmente de las críticas del resto, sino está hablando que nos enfoquemos en nosotros, que hay algo mal en nosotros, que si nosotros empezamos a abrir nuestro corazón y exponernos realmente a Dios. Me encanta una imagen en Santiago, ¿verdad? Porque dice Santiago que el exponerse a la Biblia es simplemente como un hombre que se ve en un espejo. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes están en la piscina, a mí me ha pasado un montón de veces, que uno está en la piscina ahí nadando con los amigos y por ahí un amigo le dice: "Ma, tenés un moco ahí pegado, acá". Entonces ya uno tiene que como que quitárselo, ¿verdad? Obviamente, si uno estuviera delante de un espejo, uno ve el moco que tiene uno dice: "Ah, mira qué bonito", sale caminando, ¿verdad? Y se va a hablar con los amigos. Esa es la ilustración básicamente que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo: cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, cuando nos exponemos, simplemente nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros delante de Dios. Vamos a poder empezar a ver a la gente de una manera correcta. Vamos a empezar el estándar de nosotros, posiblemente con el que juzgamos, nos damos cuenta de la gracia de Dios y simplemente empezamos a bajar. Dios ha mostrado tanta gracia en mí, ¿cómo no yo mostrar gracia a mi amiga, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa? Y eso es lo que nos está empujando Jesús. Por eso dice: hipócrita, saca primero la viga. Y cuando ya usted saque, se dé cuenta quién es usted, ahora sí ya va a poder ver bien. Pero cuando usted está consciente del pecado en su vida, de quién es usted, de cómo juzga a veces de fuerte y no se da cuenta de sus errores, vamos a ser realmente compasivos con el resto. Vamos realmente a tener mucha misericordia con gente que tal vez normalmente no tenemos misericordia.
porque sabemos que somos iguales. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo cuando leí este pasaje me puse a pensar, Jesús no es casualidad que habla del ojo, ¿verdad? Habla de un tronco en el ojo, habla de una astilla en el ojo. Si ustedes se ponen a pensar bien, la parte más sensible de nuestro cuerpo es el ojo. A veces no han visto lo que reacciona cuando ustedes le tiran algo y ¿qué hace que el ojo lo cerramos inmediatamente? O muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos un pelo en el ojo, somos demasiado cuidadosos de agarrar, ¿verdad? Con mucho cuidado, vernos en el espejo y apenas, sensiblemente, tocamos el ojo para sacar lo que tenemos ahí adentro. No, nunca vamos a ver, ¿verdad? Un muchacho donde tiene algo, una basura en el ojo y le dice, mami, pásame el cepillo de dientes, ¿verdad? Para pasar el cepillo de dientes. O no le va a decir, ¿verdad? Una amiga ahí, agarre la escoba un toque y sáqueme esta que tengo aquí. Jesús está utilizando este ejemplo porque creo que es demasiado importante, demasiado poderoso, digamos. Nosotros, si realmente entendemos esto, creo que nos quiere decir algo muy fuerte en nosotros también. No solamente Jesús nos está llamando a nosotros a reconocer quiénes somos, a ver nuestra propia viga, para poder ver claramente, poder sacarla del resto. Y no es que nos toca sacarla del resto, por eso tenemos que sacarla, sino que más bien vamos a tener compasión para poder sacar y ayudar a otros. Sino que si Jesús nos está diciendo, cuando lo hagamos y probablemente tengamos la oportunidad de ayudar a otra persona, tenemos que hacerlo con cuidado, con delicadez, así como cuando nosotros nos sacamos algo del ojo, ¿verdad? No es algo, como les ilustré antes, ¿verdad? No es como que vamos a ser demasiado groseros y pienso que posiblemente Jesús está hablando mucho en este texto de eso y utiliza el ojo, porque comúnmente nosotros somos demasiado fuertes, prontos para juzgar, pero somos demasiado lentos para ver lo que tenemos nosotros. Y cuando tratamos de ayudar a alguien, muchas veces no lo hacemos con esa delicadez que tenemos y deberíamos de hacerla. Entonces, porque veo súper importante esto. Yo creo que es una llave poderosa, porque creo que Jesús nos llama a nosotros a algo súper importante. Nos llama a nosotros especialmente a tener humildad. Nosotros con humildad vamos a ver nuestros errores primero antes que los errores de los demás. Y es una llave poderosa porque con humildad es demasiado fácil relacionarnos fluidamente con Dios, porque nos damos cuenta que somos imperfectos, le necesitamos. Cuando somos demasiado prontos para criticar y somos orgullosos, posiblemente nos cuesta un poco porque no vemos nuestros errores y no nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad. Me encanta en Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, Jesús habla y Jesús normalmente en el Nuevo Testamento habla muchísimo en paradojas. Jesús habla, ¿verdad? Y dice, dichosos los que lloran. Normalmente el mundo que vivimos alrededor, no entendería cómo, dichosos los que lloran, ¿no? Dichosos los que están felices. ¿Verdad? Hay más dicha en dar que en recibir. La gente diría, no, mejor recibir, más rico. Jesús utiliza muchas paradojas para enseñarnos verdades espirituales. Y creo que una verdad que nos empuja muchísimo a esto es cuando Jesús en las bienaventuranzas habla y dice, dichosos los pobres. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de dichosos los pobres es aquellos que reconocen su necesidad, reconocen quiénes son, como estamos viendo ahorita. Y es una llave poderosa cuando reconocemos quiénes somos, nuestra necesidad, porque simplemente nos damos cuenta que no podemos sin Dios y que el resto de las personas que están alrededor de nosotros no son más ni son menos, somos iguales. Cuando entendemos eso y practicamos eso, posiblemente es facilísimo, ¿verdad? Ser un instrumento muchas veces de Dios para ayudar a otros. Y simplemente la presencia de Dios fluye de una manera especial en nosotros. Entonces quiero, como con esta charla, quería como motivarlos primero que todo a examinarnos nosotros mismos. Creo que a veces somos demasiado fuertes para juzgar, para criticar, para hablar de otros. Pero somos demasiado prontos, rápidos para eso, pero demasiado lentos para vernos nosotros, para darnos cuenta de nuestros errores. Pongámonos de pie.